En esta nueva aventura pedagógica vamos a hablar acerca del desarrollo de la teoría atómica. Desde 5 siglos antes de Cristo, los pensadores griegos se dividían en dos grandes grupos. El primer grupo afirmaba que la materia era continua. Ellos decían que la materia se puede dividir indefinidamente en partículas más pequeñas, conservando sus propiedades. Y el segundo grupo, el de la materia discontinua, afirmaba que existía un límite en dicha división, porque se llegaría el momento en que se logren unas partículas últimas indivisibles llamadas átomos. La primera teoría atómica surge entre el siglo V y VI a.C., con los filósofos griegos Demócrito y Leucípido, quienes no apoyaban sus postulados con experimentos, sino que lo explicaban mediante razonamientos lógicos. Estos pensadores consideraban que el universo estaba conformado por partículas indivisibles y pequeñísimas llamadas átomos, asegurando 1. Que los átomos son indivisibles, homogéneos y eternos. 2. Los átomos de los elementos tienen diferentes formas y tamaños. Y 3. Que los átomos se encuentran en constante movimiento. El científico inglés John Dalton propone una teoría que explica el comportamiento de las reacciones químicas y la idea que existen dos clases de sustancias químicas, los elementos y los compuestos. La teoría de Dalton se resume en los siguientes postulados. Primero, la materia es discontinua, es decir, que está formada por átomos muy pequeñísimos, indivisibles e indestructibles llamados átomos, que se hallan en continuo movimiento, no presentan cambio alguno y conservan sus características durante las reacciones y procesos químicos. Segundo, los átomos de un mismo elemento tienen igual masa y característica. Tercero, los átomos de un elemento difieren de otros en masa, tamaño y otras características. Cuarto, los compuestos químicos se obtienen al combinar átomos de dos o más elementos en una proporción simple. Y quinto, en las reacciones químicas se realizan la separación y unión de átomos. En estas reacciones ningún átomo se crea o se destruye y ningún átomo de un elemento se convierte en átomo de otro. El científico británico Joseph John Thomson partió de la base en que la materia era eléctricamente neutra y aparentemente densa, sin oquedades. Supuso que los átomos estaban formados por una masa cargada positivamente, en cuyo interior habían pequeñas partículas de carga negativa llamadas electrones. La carga positiva de la masa del átomo coincidía con la carga negativa de sus electrones. Este modelo explicaba la electrización por frotamiento y la existencia de partículas cargadas positiva y negativamente. Recuerden, chicos, que un átomo puede perder o ganar electrones. Si gana electrones, adquiere una carga negativa y por el contrario, si pierde electrones, obtiene una carga positiva. Los cuerpos de distintos signos se atraen porque la materia tiende a recuperar su neutralidad natural. Los cuerpos que tienen la misma electricidad tienden a repelerse. El físico británico Ernest Rutherford se encargó de estudiar la naturaleza de las radiaciones por medio de un campo eléctrico, detectando así 3 tipos de rayos, los alfa, los betas y los gamma. Ante este hecho, llegó a la conclusión de que la radiactividad de ciertos átomos se encuentran en proceso de ruptura. Al romperse, emiten las diferentes partículas y por lo tanto se transforman en átomos de otro elemento. El modelo de Rutherford se conoce como la teoría del átomo nuclear y se sintetiza en 2 partes principales. Primero, el núcleo, que es la parte central donde se encuentra toda la masa positiva. Y 2, la corteza, que es casi un espacio vacío, de inmenso tamaño, donde los electrones giran sobre sus órbitas. El científico danés Niels Bohr sugiere un modelo.
En el átomo, los electrones tienen un orden definido en torno al núcleo, es decir, que giran en determinadas órbitas. Para ello, se basa en los espectros de emisión y la mecánica cuántica o teoría de los cuantos. En los espectros de emisión dice que los átomos pueden absorber o emitir luz y otras formas de energía radiante. Los átomos de un elemento se calientan, absorben energía y luego se liberan generalmente en forma de luz. Dicha luz es emitida por un elemento y se conoce como espectro. Por lo tanto, cada elemento tiene un espectro diferente. Max Planck, en su teoría de los cuantos, dice que la luz es una onda electromagnética que se propaga a la velocidad de 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. O sea, que la luz está constituida por cuantos de luz o paquetes de luz llamados fotones, cuya energía depende de su frecuencia y de su longitud de onda. Con base a esto, Bohr concluyó que cuando un átomo absorbe o emite energía, lo hace únicamente en cuantos. Sugirió que los elementos debían hallarse en órbitas con ciertos tamaños, moviéndose en ciertas velocidades y con determinada energía. Si el electrón absorbe energía, saltará de una órbita de mayor energía más alejada del núcleo. Si pierde energía, el electrón caerá en una órbita más cercana al núcleo. Por lo tanto, los electrones se encuentran en determinados niveles de energía. Estos niveles de energía se representan con letras mayúsculas que son K, L, M, N, O, P y Q. O lo puedo representar con valores como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 respectivamente. Y son números de electrones determinados. El físico alemán Arnold Sommerfeld utiliza los espectros atómicos y descubre que la línea de los espectros elementales estaban constituidas por otras más finas. Eso quiere decir que si las líneas representaban los estados o niveles, las sublíneas o líneas finas constituían los subniveles de energía. Arnold propone su modelo en donde los electrones ocupan órbitas elípticas y circulares. Se estableció que el número de subniveles no es igual a los niveles de energía, ya que existen 7 niveles de energía representados por la letra N, que son K, L, M, N, O, P y Q, y los subniveles que se representan con letras minúsculas que son S, P, D, F, cada uno con una capacidad de electrones de 2, 6, 10 y 14 electrones respectivamente. Y finalmente, el modelo de Erwin. Es conocido como el modelo mecánico cuántico del átomo y describe el comportamiento ondulatorio del electrón. El señor Erwin sugiere que el movimiento de los electrones en el átomo corresponde a la dualidad onda-partícula y por consiguiente los electrones podrían movilizarse alrededor del núcleo como onda estacionaria. Este modelo propone lo siguiente. 1. Describe el movimiento de los electrones como onda estacionaria. 2. Los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una posición fija o definida dentro del átomo. 3. Este modelo no predice la ubicación del electrón, ni describe la ruta que toma dentro del átomo. Solo establece una zona de probabilidad para localizar el electrón. 4. Estas áreas de probabilidad se llaman órbitas atómicas. Las órbitas describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo. 5. Estos orbitales atómicos tienen diferentes niveles y subniveles de energía y pueden ser definidos entre nubes de electrones. Y 6. El modelo no considera la estabilidad del núcleo, solo se refiere a explicar la mecánica cuántica asociada al movimiento de los electrones dentro del átomo.
Bueno chicos, y ya para finalizar voy a dejar 3 preguntitas para que puedan participar. La primera, si un átomo gana o pierde electrones, ¿qué tipo de carga obtiene y qué nombre reciben? 2. ¿Qué es un espectro atómico? 3. Me van a definir qué son los rayos alfa, beta y gamma. Nos vemos en una próxima aventura.